días, hermanos. Los primeros anabautistas en el año 1525 entendieron que el ejercicio de los dones espirituales tenía que hacerse bajo el señorío de Jesucristo. Uno de los teólogos anabautistas contemporáneos, el doctor John Driver, decía en el libro El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica que todo don que no se ejerce bajo el señorío de Jesucristo es espurio, falso. Y de ahí que en este caos carismático que hemos vivido en los últimos 120 años, el ejercicio de los dones espirituales ha dado mucho más que de hablar en cuanto a excesos que el uso comunitario, el uso para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo. Vamos a estar de pie y vamos a seguir hoy con el tema los asuntos espirituales. Vamos a leer, por favor, en primera a los Corintios, primera a Corintios, correcto. Vamos a leer hoy el versículo 7 hasta el versículo número 11. Primera a los Corintios, capítulo número 12, versículo 7 hasta el versículo 11. Dice la Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor Adonai, Rey del universo, Padre celestial. Todas las cosas han sido hechas por ti y en tu mano está el hacer grande y el traer riquezas y bendición a tu pueblo. Tú has capacitado a tu pueblo para el ejercicio de dones, ministerios, operaciones y manifestaciones, para que en todo Jesucristo sea glorificado y exaltado. A Él sea la gloria. Guíanos esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Ven, necesitamos el DJ en las láminas. ¿Qué se me hizo? Ajá. Hemos definido la semana pasada qué son dones espirituales. Dones espirituales son capacidades o habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para el bien común de la iglesia y la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Así que, si quieren, me le quita ganancia. Tiene mucha ganancia y eso me tiene loco aquí, la ganancia. La única ganancia que no me tiene loco es la ganancia económica, cuando en los pocos casos se da, pero el resto de la ganancia. Tenemos entonces un donde colocamos los diferentes textos, siguiente lámina, los textos bíblicos de 1 Corintios 12 al 14. Tenemos los textos de Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, 10 al 11. Allí aparecen todos los dones espirituales que la Biblia enseña. Hay una corriente pentecostal carismática que habla de que solamente son 9 dones.
no es cierto. En la Biblia hay una gama amplia de dones y manifestaciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de considerar. Pablo habla en 1 Corintios 12 de los dones más representativos para la iglesia de Corinto. Y más adelante no solamente va a hablar también de apóstoles, maestros, ayudar, y en la parte de la administración. Siguiente lámina, por favor. Tenemos en 1 Corintios, estoy repasando brevemente, 1 Corintios 12 habla de la palabra neumaticón, que es la palabra que Reina Valera traduce dones espirituales, pero es una mala traducción. Neumaticón debería ser asuntos espirituales o cosas referentes al espíritu. Y en el texto de 1 Corintios 12 va a hablar de 4 asuntos espirituales. Lo primero que son las carismatas, que son los dones o regalos de la gracia de Dios. Segundo, va a hablar de las diaconías, que es la palabra diaconía, es la palabra servicios. Entonces, una diaconía, un ministerio, es el área donde los dones espirituales se llevan a cabo, ¿correcto? Y también habla de las energématas o energématas, que tienen que ver con las capacidades o el poder para realizar los dones y los ministerios. Hay diversidad de energématas, pero el Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y por último están los fanerosis, que es la palabra manifestación. Estamos hablando de cuando el Espíritu Santo en la iglesia da un don. Ese don se deja ver, se manifiesta. Es decir, los dones no son asuntos para el ejercicio oculto, secreto, ni siquiera tanto individual, sino el uso corporativo o comunitario. Voy a utilizar la palabra comunitario, que es una palabra muy anabautista. Habla de que los dones son habilidades comunitarias. Es entonces la comunidad de fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde los dones operan. Los dones no son regalos para la exaltación personal, para demostrar espiritualidad, para impresionar a la gente, sino los dones son, como dice Pablo, el Espíritu mismo da a cada uno en particular como Él quiere. Le hemos dado en los últimos años un uso muy egoísta. En estos días estaba viendo en TikTok un hombre que dijo, bueno, yo hoy esta noche voy a adivinar los nombres. Y se puso cual Teresa Caputo, la medium, a intentar adivinar nombres en la congregación. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿en qué se evidencia el señorío de Jesucristo en esto? Para nada. Simplemente el culto a la personalidad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque entre la manifestación del Espíritu y el culto a la personalidad hay una línea muy delgada, que si no se sabe manejar, pues vamos a caer en exceso. Entonces, la semana pasada hablamos de, siguiente lámina, por favor, de algunas manifestaciones del Espíritu. Y hablamos de dones de sanidades, correcto, que tiene que ver con el don o los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia para operar en sanidad en diferentes enfermedades, diferentes casos que se presentan. Entonces, hay gente que ora y las mujeres dan a luz, otros oran y la gente se sana de cáncer, unos oran y por problemas. Yo he visto gente que ora y la gente hasta las muelas son calzadas. Entonces, yo me preguntaba, y yo decía, si estamos orando por una muela, vamos a orar para que la haga nueva, pero no. Yo he visto una vez un hermano
que se le calzó una muela con oro. Y no estoy inventando porque yo lo vi, sino fue que yo conocí al hermano antes y después. Y el hermano no tenía pero plata ni para comprarse un cepillado. Entonces, ¿por qué? No sé. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Por qué? Porque la gente no lo conocía. Perdón, la gente lo conocía él y sabía que era un pelado. Hombre, no tenía plata y de pronto tiene una calza con oro. Una cosa sobrenatural. ¿Por qué no le hizo la muela nuevecita? Esa pregunta me la hice yo. Pero no tengo respuesta para esa pregunta. Prefiero aceptar que el Espíritu Santo opera y hace las cosas como Él quiere para la gloria de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Correcto. Tenemos también los dones de milagros que tienen que ver con operaciones portentosas, obras prodigiosas, y un milagro básicamente es la intervención de Dios en el área natural, estableciendo lo sobrenatural. Yo conocí un pastor uruguayo que él le robaron en su casa. Llegó a su casa y se consiguió que la casa le robaron el dinero, la cartera, la prenda, y él tenía que viajar a Salta. Y cuando llegó a la terminal de pasajeros, como le dicen los uruguayos y los argentinos, él no tenía dinero ni con qué tomarse un café. Hombre muy comprometido. Y cuando tropezó, se bajó. Dice que se golpeó el pie con algo y era una pieza de metal, una pieza de un auto. Y cuando revisó la pieza por debajo, habían como 1.500 pesos uruguayos. No sé cuánto es eso, pero él cuenta que era mucho dinero y más para su necesidad. Entonces Dios obró en un milagro, porque Dios es un Dios de milagros, y Dios es un Dios que cada día hace milagros, hace portentos y prodigios. Nosotros tenemos que tener siempre la expectativa de que Dios hoy hará cosas nuevas. Dios es el Dios que hace maravillas, señales y milagros en el pueblo de Él, que le cree. ¿Cuántos dan gloria a Él, Todopoderoso? Yo todavía estoy esperando tropezarme con algo así, conseguirme siquiera unos $100 para emparejar mi día. Algunos dicen que me consiga $10,000. No, yo creo que si me consigo $10, emparejo mi día. Me sirven para el almuerzo. Es un milagro. Y Dios sigue haciendo milagros cada día. El tercer don que tenemos allí es el don de profecía, que no debe confundirse con el don de profeta. Estamos hablando de la profecía como un don para comunicar un mensaje específico de Dios. Lamentablemente, uno de los dones que más tergiversación ha tenido ha sido este. Y hoy, en círculos carismáticos, neocarismáticos, neopentecostales, el don de profecía se ha convertido en una suerte de adivinación, y que cae mucho en el término de la probabilística. Por ejemplo, aquí hay unas mujeres que tienen problemas con el marido, y yo veo acá que hay un hombre que tiene un problema en la espalda. Pero la profecía bíblica es una palabra específica, es una palabra clave, concreta, correcto. Yo recuerdo que una vez estaba mi amigo Richard Miranda, yo siempre le digo a Richard que Richard es tremendo loco, y yo tengo mucha diferencia con Richard, pero es mi amigo. Y en una oportunidad Richard estaba aquí en la iglesia y había un muchacho allá en la puerta y le dijo: Richard, hey, el Señor te dice que cuidado con quitarte la vida. Yo fui al centro, ese muchacho trabajaba en el Cajón de los Pobres, y él se quitó el cuello tortuga y tenía literalmente la marca de la soga o el mecate aquí. Y Richard no lo conocía, no sabíamos quién era, primera vez que lo veíamos. Entonces, yo sí creo
en la veracidad de los dones espirituales, pero sin la manipulación, sin intentar sacar provecho, sin que eso sea la glorificación personal. Porque en todo esto, en ese tipo de mensajes claros por el Espíritu Santo, quien debe ser glorificado, y no me cansaré de decirlo, es Jesucristo, el Rey de Gloria. Amén, mis hermanos. El siguiente don es el don de discernimiento de espíritu, que tiene que ver con la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a su iglesia para saber si una manifestación espiritual es humana, diabólica o viene de Dios. Y en esto, en el área de liberación, hemos tenido mucha experiencia en cuanto a cómo el don de discernimiento de espíritu nos permite saber si cualquier manifestación es humana, producto de reacciones emocionales, o esa manifestación viene del diablo, de los demonios. Y no toda manifestación espiritual es de Dios. Muchas manifestaciones son formas de imitación, el cual el diablo quiere imitar, como los hechiceros del faraón. Ellos imitaron casi todos los milagros que Dios hacía por medio de Moisés. La vara, la serpiente, que no sé qué cosa. Pero el poder de Dios nunca podrá ser superado. Entonces, el discernimiento de espíritu es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a los creyentes para saber si una manifestación o es de Dios, o es humana, o es del diablo. Es un don interesante. Siguiente lámina. Estamos entrando en materia nueva. Los que están tomando notas, correcto. El primer don que vamos a hablar hoy es palabra de sabiduría. Lo primero que quiero decir en esta mañana es que el don de sabiduría no existe. Y yo he escuchado a maestros, pastores, predicadores hablar de un don de sabiduría. No existe el don de sabiduría. Lo que sí existe es lo que se llama en la Biblia logos sofías, que tiene que ver con una palabra de sabiduría. Entonces, el don de palabra de sabiduría no debe confundirse con la sabiduría que el Espíritu Santo da a la iglesia. Jacobo decía: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Es decir, no confundamos el don de palabra de sabiduría con la sabiduría que Dios da a todos los creyentes para saber enfrentar las dificultades. La sabiduría, tenemos un ejemplo de sabiduría en Salomón, que dice la Biblia que no hubo en Israel hombre más sabio que Salomón, el cual pide a Dios, en lugar de riqueza o poder político, Salomón pide sobre todo sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Tampoco estamos hablando de este tipo de sabiduría. Estamos hablando de una manifestación sobrenatural que el Espíritu Santo da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para saber cómo actuar de forma correcta en situaciones muy específicas. Ese es el don de palabra, y es una palabra, es un logos, es una manifestación del Espíritu que me permite a mí entender en situaciones bien concretas de la vida decisiones que debo tomar. Por ejemplo, aunque los dones no operaban en el Antiguo Testamento, es un anacronismo. Es meter un concepto nuevo en el Antiguo Testamento. No, los dones no operaban en el Antiguo Testamento. Lo que sí operaba era el Espíritu Santo en algunas personas, como reyes, profetas y sacerdotes. Sí, el Espíritu Santo no operaba en todos los habitantes de Israel.
venía de forma sobrenatural, pero tenemos algunos atisbos o ideas en el Antiguo Testamento de cómo pudiese operar el don de palabra de sabiduría. Por ejemplo, el caso de Salomón, la famosa solución salomónica. Dos mujeres están peleando por un niño. Y dice uno que es mío, que es el tuyo, que no sé qué cosa. Y Salomón dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a partirlo por la mitad. Y hubo una mujer que dijo, no, dáselo a ella. Y Salomón entiende que esa era la verdadera madre. Eso es lo que se llama la solución salomónica, de picar las cosas por la mitad. Pero tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles una manifestación del don de palabra de sabiduría. Hay un conflicto en la iglesia. Los judaizantes piden que los creyentes sean circuncidados y guarden la ley de Moisés. Por su parte, los creyentes gentiles no se están circuncidando ni tampoco están guardando la ley de Moisés. Se para Jacobo, el medio hermano de Jesús, y toma una decisión sabia. Y dice que a los gentiles no se les obligue a guardar la ley de Moisés, sino que se abstengan del ahogado, de los ídolos y la fornicación. En una situación compleja, hubo un hombre que operó en el don de palabra de sabiduría. En este caso, Jacobo tuvo esa sabiduría espiritual para tomar una decisión. Entonces, el don de palabra de sabiduría no tanto tendrá que ver con decisiones personales. Estamos hablando de decisiones del cuerpo de Cristo, porque los dones espirituales son básicamente, en su esencia, prístina, básica, fundamental, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios da una palabra de sabiduría, no está tanto pensando en mí, en mis situaciones. Para eso está la sabiduría que Dios da a los creyentes para enfrentar dificultades. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo da este don para dirigir la iglesia. Hoy se usa mucho la forma direccionar, que no me gusta mucho ese verbo. Prefiero, en buen castellano, dirigir. La gente abusa de la palabra direccionar. Es un neologismo aceptado por la Real Academia, pero a mí no me gusta mucho. Yo prefiero el verbo antiguo dirigir. Entonces, el Espíritu Santo dirige a la iglesia y utiliza gente que tenga esa palabra de sabiduría, porque la sabiduría no es más que la forma correcta para obrar. Eso podemos estudiar la literatura sapiencial, el proverbio eclesiástico, Eclesiastés, la sabiduría de Salomón, aún algunos libros apócrifos, Salmos, Job, donde nos da idea de que la sabiduría no es más que la capacidad para obrar correctamente. Entonces, necesitamos en este tiempo gente que opere en el don de palabra de sabiduría para traer consejos sabios, para saber tomar decisiones que tenemos que tomar en conjunto el cuerpo de Cristo. El siguiente don es el don de palabra de ciencia. Estamos en Primera a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, y utiliza la palabra géteros, a otro diferente, a una persona diferente a la anterior. Le da, dice, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y Pablo es repetitivo. Pablo nos quiere decir que tanto el que tiene el don de sanidades, el don de discernimiento de espíritu, el don de hacer milagros, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia,
los da el mismo Espíritu. Por tanto, no hay razón alguna, ni para presumir, ni para tener insuflas de sabiduría, porque quien obra en cada uno es el Espíritu Santo, así como Él quiere. Por eso, el don del Espíritu, o los dones del Espíritu, deben ser operados en el fruto del Espíritu. No los frutos, eso no existe. Existe el fruto, que es un manojo de manifestaciones del carácter del Espíritu en la vida del creyente: amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Me explico, ese es el carácter o la vida del Espíritu en la comunidad de fe. El fruto del Espíritu tiene que ver con la vida que el Espíritu Santo manifiesta en la iglesia, y no tanto como manifestaciones individuales que Dios obra en una persona en particular. Estamos hablando de que el fruto del Espíritu se manifiesta en el cuerpo de Cristo, en esa vida que la iglesia puede operar. Eso no quiere decir que no tengan un trabajo individual. Correcto. Entonces tenemos palabra de ciencia, que sería logos noeman, que viene de noxeos o gnosis, que es la palabra muy común. Y en el tiempo que Pablo escribe, existía el proto-gnosticismo, que tenía que ver con la gnosis, el conocimiento oculto y supremo de las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, no es el famoso don de ciencia. Eso no existe. ¿Y por qué digo que no existe? Porque tenemos que aprender a llamar las cosas como son, como la Escritura la llama. Así como no existe el don de sanidad, sino los dones de sanidades. Así como no existe el don de ciencia, ni el don de sabiduría, lo que existe es el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Primero, Pablo no está hablando de la gnosis griega, del conocimiento escondido, de ese conocimiento misterioso, oculto en los uranoes, por los demorgios o las emanaciones entre el ser humano y las deidades, donde pocos tenían acceso a esa gnosis o conocimiento. ¿Qué es lo que pasa actualmente en las iglesias? Dice el Salmo 131 que nosotros no tenemos que estar buscando tanto los misterios. Correcto. Parafraseando el Salmo 131. Por ejemplo, si yo invito a un curso sobre los nefilines, o los gigantes, o el séptimo cielo, o la emanación de crística, como decía Teilhard de Chardin, un famoso jesuita místico. Si yo invito a esos cultos, a ese tipo, las reuniones van a estar pero repletas. Pero si invito a un culto o un taller sobre interpretación de texto narrativo, la gente no va. Por dos razones. Primero, porque nos encanta la mediocridad. Y segundo, nos apetecen las cosas ocultas, los secretos, lo encriptado, lo misterioso, lo esotérico. Correcto, eso nos gusta. Y escuche, a los que les encantan los misterios y las cosas ocultas. Decía Charles Spurgeon, el gran predicador escocés, que donde Dios calla, el hombre también. ¿Me explico, mi hermano? Donde Dios pone un punto, yo no puedo poner una coma. Y el libro de la ley de Moisés decía que las cosas ocultas son para Elohim y los revelados para los
hijos de Adán o los hijos de los hombres, a los Ben Adán. Entonces, por entrar en esos campos de revelaciones ocultas, nos metemos en grandes locuras, que si los hombres preadámicos, que los demonios se hicieron corpóreos, que hubo un diluvio, toda esta sarta de estupideces. Porque no tengo otra manera, perdónenme lo que dicen que Fonseca es duro, no tengo otra forma de llamarlo. No voy a usarlo un eufemismo, que son inexactitudes apreciativas. No, es una sarta de estupideces que lo que hacen es cautivar a la gente y conducirlo a lo que Apocalipsis llama las profundidades de Satanás. El evangelio es tan sencillo. El evangelio es amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a tu enemigo, servir a Dios, permitir que el Espíritu Santo te llene, te controle, que la vida de Dios opere en una comunidad, que la gente pueda decir a nosotros, mirad cómo se aman, que la gente pueda decir, ahí está Dios presente en esa iglesia, mirad como decía Jesús, que sean uno para que el mundo vea que tú me has enviado. Hemos hecho un adefesio, una criatura amorfa del evangelio, y eso es lo que está en las redes sociales, pero pulula, lleno de ese montón de cosas. Pero el don de palabra de ciencia es una palabra, porque así lo dice un logos, un tratado, un verbo, una sentencia que Dios da a los creyentes para mostrar, dirigir y encauzar situaciones en la vida de la iglesia. Aunque en el Antiguo Testamento no había tal cosa como don de palabra de sabiduría, y esto debo ser muy quirúrgico al decir esto, con una pinza bien pequeñita y un bisturí de diamante. Aunque en el Espíritu Santo, aunque en el Antiguo Testamento no había este don de palabra de ciencia, porque los dones son parte de la iglesia, de la nueva era del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios, son parte de la iglesia. Sin embargo, tenemos algunos ejemplos que nos pueden servir. En este caso, estaban los sirios en su comité de generales, como decía el Pentágono sirio. Eso es un anacronismo también, inexactitud histórica. Bueno, pero más o menos, está la reunión de generales sirios. Y cada vez que ellos tomaban una decisión estratégica, en Samaria se enteraban. Se enteraban en Samaria. Entonces, ¿cuál fue el primer pensamiento? No. Hay un espía aquí entre nosotros. Uno de nosotros está soltando la lengua, como pasa con los hermanitos de la iglesia, que cómo le cuesta a la gente mantener las cosas en secreto. Bendito sea el Señor. Madre mía, cuesta mucho. Hay 3, 4 personas que yo conozco que cuando quiero que una cosa se sepa, se las menciono. Y tengo la certidumbre que eso va a correr como pólvora. Como me decían estos días a mí, me vieron corriendo en la cancha, decía que yo corro al Bani, y la gente de Fundabarrio me dijeron, usted corre más que los brollos en Fundabarrio. Más rápido que los brollos. Con el respeto de mi gente querida de Fundabarrio. Voy a decirlo, corren más rápido que los brollos en el Callao. Correcto. Entonces, había un problema, que había una supuesta filtración de información. Hasta que uno de ellos dijo, no, mire, que eso no es lo que está pasando. Sino que en Samaria hay un profeta que todo lo que decimos aquí, Dios se lo dice allá.
Hay otro ejemplo, del Nuevo Testamento. Vienen los hermanos Ananías y Zafira con una ofrenda. Vendieron una propiedad y traen una ofrenda, pero esa ofrenda, como las de hoy, voy a pactar, voy a sellar este pacto con esta ofrenda. Y resulta que ellos vendieron la propiedad, colocémosle una cifra actual, la vendieron en $50,000, digamos así. Bueno, bajemos más el precio, pongámosle el precio de una casa en el Callao. La casa en el Callao, una de las más baratas, $8,000. Que hay que, aparte de tumbarla, exorcizarla también. Primero, ¿no? Esas casas. Hay que sacarle todos los demonios que tienen. Son casas de más de 40 y pico de años, como la del Silencio. Entonces, hablemos de $8,000. Entonces, el hermano Ananías y Zafira vendieron la casa del Callao en $8,000, pero decidieron embolsillarse $5,000. ¿Ah? Porque es mía la casa y yo hago con la casa lo que a mí me da la gana. Y tenía razón. El problema fue que llegaron presumiendo. Mira, vendimos esta propiedad y aquí está toda la plata. Y la pusieron a los pies de los apóstoles. Pedro, que no tenía pelos en la lengua, dice: ¿por qué llenó de engaño tu corazón, Ananías? Para mentir al Espíritu Santo. Y templó la pata, como decimos nosotros en criollo, el tipo. Al rato llegó la mujer. ¡Ay! Vamos a celebrar con mi esposo la ofrenda que dimos, el pacto que dimos para impresionar a los apóstoles. ¿Y cuál fue lo que le dijo Pedro? Mira, allá va la caravana de tu esposo y tú te vas con él también. Y también la mujer templó la pata. Entonces tenemos en ejercicio el don de palabra de ciencia. Es un mensaje que el Espíritu Santo da a los clientes para mostrar, señalar, dirigir. No es que yo a cada momento voy a estar así, bueno, voy en este momento a operar en el don de palabra de ciencia. Prepárense porque les voy a adivinar aquí las noviecitas de las cuales usted está enamorado en secreto, ¿no? Yo llegué aquí, bueno, sería interesante hacer eso algún día en el culto juvenil, ¿no? Pero sería ya con previo trabajo forense y de investigación periodístico y criminal, con buena fuente de... Entonces, el don de palabra de conocimiento no es una especie de adivinación, correcto. Es un don que Dios opera en la iglesia, donde Dios muestra retazos, como lo dice Kenneth Hagin Jr. en un libro Concerning Spiritual Gifts, referente a los espíritus, a los asuntos espirituales. No estoy muy de acuerdo con Kenneth Hagin, pero Kenneth Hagin lo llama en el libro retazos, y me gusta esa palabra, pedazos del conocimiento eterno de Dios que Dios da a algunos miembros de su iglesia para este tipo de necesidad. Correcto. El siguiente don, y debo avanzar y avanzar. Espero estar siendo bastante claro. Es el don de fe. Y debo confesarles que fue uno de los que me costó más trabajo. Me costó mucho trabajo. El don de fe. La palabra fe, la palabra pistis, que puede ser fidelidad o confianza. Una persona, un creyente, es una persona fiel, o una persona que es digna de confianza. Esa es la palabra
creyente o fiel. Pisteontes, o persona que es fiel. Los santos y fieles, lo llama la Biblia. Ahora, comencemos diciendo lo que no es el don de fe. El don de fe no es la fe salvadora, aunque la fe salvadora es un don, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Así que la fe salvadora es un regalo de Dios. Yo soy salvo porque Dios me regaló por gracia, es un regalo. Tampoco el don de fe debe confundirse con la fe de creer en Cristo y poner mi confianza en Él. Porque esto es una bendición para todos los creyentes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe entendemos que Dios hizo el universo por la palabra de Dios. Correcto. Andamos por fe y no por vista. Entonces, el don de fe no debe confundirse con la fe que todo el pueblo de Dios debe tener en Jesucristo y en su palabra. Usted no va a decir, no, yo no tuve fe hoy porque no tengo el don de fe. No. No sé si me estoy explicando. El don de fe, que es entonces, es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a algunos miembros del cuerpo de Cristo. Quizás no a todos. Para tener una confianza poderosa en grandes momentos del cuerpo de Cristo. Yo voy a poner un ejemplo del don de fe. Me costó conseguir ejemplos en el Nuevo Testamento. Lo que conseguí fue el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Conseguí también a Pedro cuando camina sobre las aguas. Señor, ¿puedo caminar también? Jesús le dijo, vete. Comenzó Pedro la caminata sobre las aguas. Y cuando dudó, pero soy sincero, me costó conseguir ejemplos del don de fe en el Nuevo Testamento. Pero tengo un ejemplo del don de fe. Cuando estábamos echando el piso de acá de la iglesia, teníamos reunido, vamos a hablar en dólares. Este piso pudo haber costado en ese tiempo $5,000, digamos así. Voy a colocar esa cifra, que no estoy seguro, pero hablemos de $5,000. Y yo tenía en mi mano $800, para que usted me entienda. Correcto. Y llegó el pastor Javier Pérez. Yo digo, Javier, estoy pensando que el piso sea de caico. Y José, caico, eso es para afuera. Bueno, porcelanato. José, es más caro todavía, me dice él. Bueno, baldosa. No, eso es muy feo. Y me dice, ¿es que acaso tú no tienes fe? Y yo me sentí como McFly en Back to the Future, en Volver al Futuro, cuando le decían a él, ¿no? Gallina, yo me sentí así. Cuando me dijo que no tenía fe, Marty McFly. Me dice, claro que tengo fe. Y de repente venía un muchacho por allá, mira, casualmente ahí viene el granitero. Y como que la fe mía como que fue bajando. Y viene el tipo con el metro y mire, afuera. Y me dice el tipo, pastor, todos salen tanto. Y yo. Y Javier me mira, se ríe. Y yo, bueno,
¿Me puedes dar pensar un segundo? Vengo yo y me pongo a sacar cuenta de lo que tengo. Claro, no tenía el dinero porque era una paca de billetes de 100 bolívares. Y en ese momento se vino en acción el don de fe. O no sé si fue el don de fe o el don de locura, no sé. Y le digo, ¡sí va! Y me dice, bueno, necesito el adelanto. Y yo llamo a Javier aparte, le digo, Javier, yo tengo fe, pero tampoco soy tan tonto, sino el tipo de confianza, sí, José, dale todo. Y fui yo vi en la casa pastoral. Difícilmente yo tenía dinero conmigo. Nunca. Ayer se metieron allá en la iglesia, rompieron esa parte, buscando en el alfolí dinero. Difícilmente aquí en la casa pastoral. Pero ese día, yo creo que fue uno de los momentos cuando yo tenía dinero porque me lo habían entregado. Me lo acaban de dar. Me lo trajeron. Una ofrenda. Yo le dije sí al contratista, al garantero. Hermano, ese fue domingo. El día lunes tenía yo como 7 guajiros aquí en la iglesia y un camión de cemento y el fleje del granito y el granito que no sé qué cosa, que no sé qué tal. Y me dice el muchacho, el señor del gaitero, el contratista, pastor, yo creo que como vamos, en 15 días esto está listo. Y ¿sabe una cosa? Fue una de las pocas veces en mi vida que yo no me alegré. Porque teníamos poco tiempo. El otro caso fue la cerca esa. Llega un personaje en un Mustang, bien bonito, me llama. ¿Qué estás haciendo, mijo? No la acercan, deja eso. No, deja eso. Y casualmente fue un domingo. El lunes en la mañana tenía yo 3 trabajadores aquí. Y mire, hubo que tener fe, ese don de fe, para terminar esa cerca. En el tiempo cuando el cemento se compraba de hoy para mañana en diferentes precios. Porque este caballero me dice, no te cobro mano de obra, pero sí los materiales. Yo tuve que dar carrera. Entonces, el don de fe es una confianza sobrenatural que el Espíritu Santo pone en gente del cuerpo para enfrentar decisiones, para enfrentar proyectos, para tener esa confianza absoluta en la obra de Dios en momentos determinados de la vida del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Seguimos, géneros de lenguas. Dice el apóstol Pablo, a otros, eso está en el versículo 10, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Yo no sé cómo voy a hacer yo esta mañana para resumir. Tenemos la palabra género de lengua, que es la palabra genos glosón. Ahí viene el término glosolalia. Glosa es la lengua. Y tiene que ver, está asociada con idiomas, lenguas. Correcto. Entonces, para hacerlo más corto, cuando no tengo mucho tiempo, se habla de dones. Fíjense una cosa, ¿no? El don de lengua como tal no es tan preciso. No es tan preciso. No que fulano tiene el don de lengua. No. Debemos llamarlo como su nombre lo dice. Son géneros de lenguas. Son diferentes variantes, manifestaciones. El don de hablar en lenguas o de diferentes géneros de lengua es
la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a algunos, y subrayemos la palabra algunos, miembros del cuerpo de Cristo, para expresar un mensaje en una lengua o idioma que nunca aprendieron. Este término en el Nuevo Testamento va asociado a idiomas. Y tenemos uno en el caso del día de Pentecostés, como los judíos de la dispersión, pardos, elamitas, árabes del Ponto, Capadocia, de las diferentes naciones que vinieron a la fiesta de las primicias, y ahí vino la manifestación del Espíritu Santo, y dice que oímos en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En el caso de Hechos de los Apóstoles, no fue una especie de jeringonza no entendible. Fueron idiomas que los judíos de la dispersión escucharon el mensaje de Dios en esos idiomas. Pero en 1 Corintios 14 dice el apóstol Pablo que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. Entonces tenemos que el don de lengua puede ser dos cosas. Esto lo estoy diciendo yo después de 30 y pico años de estudio, sacando algunas conclusiones. Primero, un idioma no aprendido. Dice Joel Kominsky en el libro Cómo hablar en lenguas y no ser pentecostal, porque Joel Kominsky no era pentecostal, que en una oportunidad él se montó en un avión y se le sentó un hombre con aspecto turco, sirio. Nosotros en Venezuela llamamos turco a todo el mundo, a los palestinos, a los libaneses, a los sirios, le llamamos turcos. Se llegó el turco a cobrar, pero turco viene de Turquía. Y se sentó ese hombre con aspecto del Medio Oriente, esa zona. Y él no aguantó. Y comenzó a hablarle en una lengua que él no aprendió. No aguantó. Y le habló al tipo. El hombre se le quedó mirando y le dijo, él le preguntó, ¿usted entendió? Y me dijo, algunas palabras. Esa es una lengua siria antigua. Es decir, es como que yo le hable a alguien en el español del tiempo de Cervantes o de el mío Cid, el cartel del mío Cid. Entonces, en ocasiones, el Espíritu Santo utiliza los géneros de lengua como un idioma para la proclamación de las maravillas de Dios. Pero en el 1 Corintios 14, Pablo dice que el que ora debe orar en el Espíritu y también con el entendimiento. Entonces, dice Pablo en 1 Corintios 14 que cuando alguien ora y no hay intérprete, calle y ore para sí mismo, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Es decir, también se entiende el género de lengua como un idioma, como una lengua espiritual. Por eso dice Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. O sea, algunos comentaristas hablan de que el don de lengua tiene, o el don de género de lengua tiene la expresión de alguna forma de idioma no humano, basado en 1 Corintios 14, donde dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque no le entiende sino Dios, el capaz de. Entonces se habla de una lengua de oración, un idioma de oración privado. Ahora, ese don de lenguas
debe ir acompañado necesariamente por un segundo don, que es el don, siguiente lámina, por favor, es el don de interpretar lenguas. Correcto, ahí lo tenemos. Interpretación de lenguas. Ahora, la palabra es germeneía glosón, es decir, se habla de hermenéutica. Ahí viene la palabra germeneia, que tiene que ver con interpretación o hermenéutica. No es traducción. No existe un don de traducción de lengua. La traducción de lengua, los que estudian lengua, idioma, podrán tener la capacidad de traducir. Por cierto, yo tengo una anécdota con un traductor. En una oportunidad, yo voy con el profesor Clayton Robertson a Barquisimeto. Y nuestro traductor aquí era el pastor Harris Bocour, pastor en San Francisco. Y nos consiguieron un traductor de nombre Juan Carlos. Y comenzamos a predicar en las iglesias y el hombre traducía. Y yo lo miraba y miraba al traductor y lo miraba y lo volvía a mirar y me reía, ¿no? Cuando termina la gira, me dice Clayton, Pastor Fonseca, Clayton no habla español, ¿qué tal el traductor? ¿Y sabe qué le dije yo? Pastor, yo lo invitaría a predicar. Y Clayton quedó más perdido que gringo en Sinamaica. Porque hay guajiro en Londres, entonces yo pongo el gringo en Sinamaica. Y el hombre me dice, ¿por qué? Pastor, porque el 80% de lo que tradujo era de él mismo. Es decir, el tipo cuando no entendía se iba y metía términos como transpolar, interpolar, ¿ya? Ejes transversales, que yo nunca le he escuchado a Clayton decir esas cosas en el mensaje. Te le digo, voy a invitarlo a predicar porque es tremendo predicar. Y Clayton se quedó más triste todavía de lo que yo le dije, ¿no? Entonces, no debe confundirse interpretación de lengua con traducción. Porque el mensaje de los diferentes géneros de lengua es una carga del mensaje. Y se requiere una persona que interprete, no traduzca ese mensaje. Ahora, en 1 Corintios 14, podríamos establecer la ecuación que lenguas más interpretación puede ser equivalente a profecía. Si cuando el Señor quiere dar un mensaje a la iglesia, en ocasiones va a utilizar a una persona que va a tener el don de géneros de lengua. Correcto. Y Pablo dice que si no hay intérprete, calle. A veces se convierte los cultos, sobre todo los cultos carismáticos y neopentecostales, en una suerte de anarquía. Y la gente dice que hay que darle libertad al Espíritu. Le pregunto yo le voy a dar libertad al Espíritu cuando el Espíritu Santo, a través de los autores, ha regulado el ejercicio de los dones. Usted llámeme carnal si le da la gana, obsoleto o dogmático, o que la teología se me subió en la cabeza. Si usted lo quiere, go ahead, adelante. Pero yo le voy a decir una cosa: nada que el Espíritu Santo haga va a ir en contradicción a lo que el Espíritu Santo inspiró y reveló en su palabra. Así que perdóneme, discúlpeme. ¿Explico? Si el Espíritu Santo guió a Pablo para que dijera, si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo. Entonces, yo tengo un sentir en el Espíritu y el Espíritu Santo me dice que hay que darle aquí libertad para que todo el mundo haga lo que quiera y la locura. Por eso Pablo dice, si entra algún incrédulo indocto y todos hablan en lengua,
va a decir que están locos. Pero si entra esa persona y hay un mensaje claro, entendible, el mensaje de la profecía, que básicamente el mensaje de la profecía es el anuncio claro de la palabra de Dios en estos tiempos, ¿correcto? Entonces dirá que Dios está entre ustedes y lo oculto en su corazón se va a manifestar y va a reconocer que Dios está en medio nuestro. Porque les repito, el propósito ulterior, principal del ejercicio de los dones y ministerios, operaciones y manifestaciones es el señorío de Jesucristo, que Jesucristo sea glorificado. Siguiente lámina. Efesios 4, 7 al 16. Nos va a hablar de los dómatas. Ya de paso los maestros dicen domata. Domata, así que el do mata. El do del teclado mata. Correcto, el do. Correcto. Yo tengo una frase muy famosa que dale por mí, porque yo no puedo. O dale por dos, por donde sea. Entonces, la palabra es dómata, que viene de la palabra dorea, que es la palabra don. Eso está en Efesios 4, 7, 16. No sé si tengamos tiempo. ¿Qué dice el público? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué me dice? Por primera vez en la vida lo voy a hacer. No, en serio, no, porque voy a tener unos 20 minutos más. Lo digo porque algunos me critican que el pastor se tarda mucho, que no sé qué cosa. Entonces, voy a tratar de ser concreto. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Manténgala abierta allí. Efesios, capítulo número 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don. Ahí está la palabra dorea. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es una cita del profeta Isaías. Correcto. Que el Señor, en el triunfo sobre los poderes opositores del mal, del caos, del cosmos, Él cautiva la cautividad. Es decir, lo que cautivaba, lo cautiva. Es una redundancia, un pleonasmo, pero bien interesante, es un pleonasmo arameo. Cautivar lo que cautiva. Es decir, se enseñorea sobre lo que enseñorea, sobre los poderes de maldad y del cosmos, según la visión del profeta Isaías. Ahora bien, dice, y dio dones a los hombres, dómata a los hombres, repartió dones a los hombres. Miren acá, la figura que Jesús utiliza aquí es la figura de un rey que va a la guerra y conquista a su adversario no, enemigo, porque adversario es una cosa, enemigo es otra, a su enemigo, y le quita el botín. El ejército conquistado va adelante y los conquistadores van detrás, repartiendo los despojos o el botín de la conquista. Entonces, eso es lo que dice aquí el texto. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sí, habla de la muerte de Jesucristo, cuando según el credo de los apóstoles, dice que Jesucristo descendió a los infiernos. Quizá la palabra infierno no es la palabra más precisa, pero sí descendió a las partes más bajas de la tierra. Él murió y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro.
Y Apocalipsis dice que le quitó al diablo las llaves del Hades y de la muerte, para ser Señor del universo, para ser declarado Señor, como dice Romanos, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, Él descendió a las partes más profundas de la tierra, pero el que descendió, ¿quién fue el que descendió? El Mesías, en su muerte. Fue también el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Obsérveme acá. Él desciende a las partes más bajas de la tierra, al sepulcro, el Sheol, el Hades griego. En 3 días y 3 noches estuvo allí declarando su señorío y su victoria. Se levanta de los muertos con poder, como la película que estamos esperando de Mel Gibson sobre la resurrección, con poder y gloria. Y cuando asciende, después del día de Pentecostés, 40 días más adelante de la Pascua, sube hasta los cielos y se sienta a la derecha del Padre en los cielos. Se fíjese una cosa: el rey va a la guerra, conquista, viene por el camino de la victoria y reparte los dones. Exactamente fue lo que hizo el Mesías. Conquistó la cautividad y cuando sube o asciende, regala los dómatas a los hombres. Por cierto, el Salmo dice, y a los rebeldes también. Él toma la cita del Antiguo Testamento como le conviene al autor bíblico, en este caso Pablo. Y dice, versículo número 11, y él dio, no me gusta, constituyó, porque no le hace justicia al texto. Lo que el texto en griego nos dice, y él mismo, el primero, descendió, luego subió, cuando sube reparte dones a los hombres, y dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, dio a unos. Entonces por eso hablamos de que los dómatas no son habilidades sobrenaturales, como 1 Corintios 12 habla, y Romanos capítulo 12. Los dones de Efesios capítulo número 4 son personas dotadas o personas capacitadas que el Cristo resucitado suelta y le regala a la iglesia. Estamos hablando de hombres y mujeres dotados o capacitados que el Cristo glorificado, resucitado, le regala a su cuerpo, la iglesia. Y dice, a unos apóstoles. Siguiente lámina. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y me costó una foto de apóstol, porque eran o católicos, el Papa, con la inteligencia bruta esta artificial. Tuve que irme a mano y buscarla por Google, porque la inteligencia bruta esta me da puro... Esa inteligencia artificial a veces está endemoniada, a veces está... Toda esa figura tuve que buscarla media hora buscándola a mano, seleccionándolo yo. ¿Qué es un apóstol? Es una persona que establece iglesias y las capacita. La semana que viene voy a hablar más en detalle, pero por hoy entienda que un apóstol es un enviado. Es un tema muy amplio, pero sepamos hoy, o les adelantaré, les voy a spoilear, como dicen ustedes. En mi tiempo decían chismear, no me chismee la película, spoilear. Un apóstol es un enviado. Hay los 12 apóstoles. Desde mi criterio bíblico,
no hay 12 apóstoles, no hay apóstoles hoy como los 12 apóstoles. Como eso, muy particular. Pero eso lo explicaré la semana que viene en más detalle. Por ahora, como diría cierto personaje de la historia contemporánea venezolana, sepa que un apóstol es un enviado por la iglesia con la finalidad de establecer iglesias y capacitarlas. Eso es un apóstol. La semana que viene voy a ahondar en detalle. Segundo, dice el texto, a unos apóstoles, a otros profetas. No confunda el don de profecía con la persona que es el profeta. Y un profeta es un vocero que comunica la palabra de Dios con elocuencia, con seguridad y determinación. Que tiene una palabra de Dios precisa en todo momento. ¿Para qué? Para corregir la ruta del pueblo de Dios, como decía Juan Driver en el libro El Espíritu Santo en la Comunidad Misionera. Un profeta es uno que encausa el propósito y destino de la iglesia. No son esos asalariados de hoy en día que lo que te dicen es cielo nuevo, puertas abiertas, cielo despejado, te vas a enriquecer, te vas a hacer millonario. Yo no he escuchado a alguien que me diga, usted está en pecado, arrepiéntase. No, porque eso le cuesta la ofrenda. Entonces, el profeta de hoy, los anabautistas somos continuistas moderados. Creemos que todos los dones espirituales están en ejercicio hoy, pero le damos el sentido que el Nuevo Testamento da a cada don. Entonces, cuando yo digo que no creo en los profetas de hoy, porque la mayoría de ellos se creen como los 12 apóstoles del Cordero. Yo creo en el tipo de apóstoles y el tipo de profetas como enseña el Nuevo Testamento. Gente que tiene una palabra clara de Dios, que tiene un mensaje de corrección, de edificación y de consolación a la iglesia, pero de eso voy a hablar más en detalle la semana que viene. Y tenemos los evangelistas, y me gustó esa foto. Ese es el doctor, era el doctor Billy Graham, uno de los grandes predicadores de la historia. ¿Qué clase de hombre fue el doctor Billy Graham? Bueno, un evangelista es un predicador itinerante del evangelio. No me lo confunda con la responsabilidad de evangelizar. Usted no me diga, no, yo no evangelizo porque yo no tengo el don de evangelizar. Como dijo cierto personaje, no tengo el don de evangelizar, ni de orar, ni de ofrendar, ni de diezmar, sino tengo el don de animal. Correcto, entonces, un predicador itinerante del mensaje, él tiene ese don. Ese tipo de persona que está predicando el evangelio de aquí para allá, de diferentes zonas, lugares. Nosotros tenemos en esta ciudad muchos evangelistas anónimos. El señor del megáfono, de la carretilla, y que se monta en el bus. Quizás son evangelistas interbusriales, pero ahí, como el doctor Billy Graham era un evangelista internacional. Y por último, dice el apóstol Pablo que él constituyó o regaló a unos, dice Efesios capítulo número 4, a unos apóstoles, personas que establecen iglesias y las capacitan, a otros profetas, voceros que comunican la palabra de Dios para corregir el destino del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se está desviando, entra
el profeta. ¿Para dónde va? Ay, papá. Es para acá. Tenemos los evangelistas que son predicadores itinerantes del mensaje del evangelio de forma intensa, precisa, detallada, dedicada. Tenemos por último, pastores y maestros. Entonces, fíjense una cosa. En español el texto. Él mismo regaló o constituyó a uno lo constituyó ¿qué? Apóstol. A otros y a otros maestros, ¿verdad? No dice eso el texto. Así que tengo muy malas noticias para los 5 ministerios. Que los 5 ministerios vino el rey David, ¿no? Y agarró 5 piedras. Y en esas 5 piedras del río, una es del apóstol, una es del maestro. Por favor. Lo que menos estaba pensando David eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el problema de los mensajes alegóricos. Yo no estoy formando en esta iglesia predicadores alegóricos que se pongan a predicar que la mesa tenía madera y la madera es madera de acacia de cedro y el cedro es más barato que la acacia. Entonces hay gente que es cara y gente que es barata. Por favor. Prohibido alegorizar los predicadores de Benaía. Prohibido. Entonces, son personas, dice acá, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El griego no repite el artículo. Yo tengo 30 años gritando esta broma desde los púlpitos. Y la gente dice, ay, sí, ya te escuchamos. ¿Qué crees que te la sabes? ¿Qué te crees que el último cambur del planeta de los simios? Entonces no hay 5 ministerios de gobierno. Es otra cosa. Ministerios de gobierno. ¿Cuál es ministerio de gobierno? Si el texto dice, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de gobernar, no, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son dones para edificar a la iglesia. No son dones de gobierno. Ni son 5 ministerios, tampoco habla de 4 dones, porque el artículo griego no me lo repite. Por tanto, esa regla tiene un nombre. Esta mañana se me olvidó en este momento. Se me olvidó la regla y a la gente a la cual le debo plata. En este momento se me ha olvidado eso. Entonces, tenemos el 4º don, que es pastor maestro. Pastor que es maestro. Correcto. ¿Quién es el pastor maestro? Personas que apacientan y sustentan el rebaño. Por eso Pablo decía que el obispo debe ser apto para enseñar. Yo no puedo entender cómo hay un pastor que no enseña. Yo conozco pastores que no predican, que no enseñan. Para mí no son pastores maestros. Es uno que apacienta las ovejas y las cuida. Y básicamente y principalmente a través de la enseñanza, de la predicación, del mensaje, en todas las áreas de la vida. Entonces tenemos los 4 regalos. La semana que viene voy a entrar a Romanos, pero antes de Romanos voy a meterme un poquito, a ahondar un poquito, sobre todo en la parte de los apóstoles y los profetas, que son los que tienen un poquito más de dudas y problemas. Entonces, hemos hablado hoy de algunas manifestaciones espirituales de 1 Corintios 12 como palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe y
género de lengua e interpretación de lengua. Y hablamos así por encima, grosso modo, el Efesios capítulo 4, donde habla de 4 regalos que Dios dio a la iglesia. Interesante que la palabra perfeccionar es la palabra remendar, que se utilizaba también cuando estaban remendando las redes. Es la misma palabra. Tratar de acomodar a la gente, de hacer un trabajito de restauración y de recuperación a muchos de nosotros. Entonces te habla de el apóstol, el profeta. El don es él. No es que tiene el don de pastor, él es el don. Es una persona dotada. No es que tiene el don de profeta, él es el profeta. No es que tiene el don de evangelista, él es el don de evangelista. Y el cuarto, que es el más mal interpretado por algunos maestros y predicadores, es el pastor maestro. Ese es el cuarto don que el Cristo glorificado, cuando subió a lo alto, dio dómatas, regalos a los hombres. Con lo que se pide. Fui fiel me tardé 20 minutos exactos. Creo que sí. ¿Cuál es el propósito de estos mensajes? Primero, no ignorar los asuntos espirituales. No quiero que ignoréis. Segundo, entender con claridad los conceptos bíblicos de asuntos espirituales, que son dones, ministerios, operaciones, manifestaciones. Entrar en el conocimiento de forma general. Yo podría dar un mensaje, un mes de cada don espiritual, fácilmente. Hay mucho material, excepto del don de fe. El don de fe. El don de fe son... Yo andaba anoche, pero que me jalaba los 4 pelos que me quedan en la cabeza. Porque lo dejé de último. Y yo hago como los exámenes. Lo que me sé es lo primero que respondo. Y lo que no me sé lo dejo de último. Así hice con el don de fe. Esta mañana todavía estaba masticando el don de fe. Entonces, los dones espirituales deben ser, yo no digo descubiertos, sino más bien practicados. Y yo creo que en la última clase de esta serie voy a tomar unos minutos para hablar acerca de cómo podemos nosotros movernos en los dones espirituales que Dios ha dado. Porque esa es la gran pregunta que podemos tener. ¿Qué don tengo yo? ¿Tendré el don Juan? ¿O el don nadie? ¿Ya? No, tengo... ¿Cuáles son mis dones espirituales? Y sabiendo cuáles son mis dones espirituales, por supuesto, yo cuando me convertí quería ser evangelista. ¿Ah? Y algunos de ustedes se molestan porque no le dan el púlpito. Yo quiero porque el Señor me dijo que tenía que predicar aquí en el púlpito. Bueno, no hay problema. Usted predica en el púlpito. Pero yo comencé como predicador. ¿Saben dónde comencé a predicar yo? En Rafael Urdaneta. Con una cornetica que no se escuchaba y un micrófono que daba corriente. Después salté, ¿saben qué? Estaban fundando 19 de julio. Estaban fundando para allá Alberto Carnevali, 17 de diciembre, La Muchachera. En esas esquinas llegaba el difunto Fernando Gómez. Me dice, José, ¿qué vas a hacer esta noche? Él era de Cartagena. José, ¿qué vas a hacer? Y yo, vamos. Sacaba su himnario, cantaba un himno, pero a voz en cuello no desafinaba tanto Fernando.
cantaba un himno del himnario de la iglesia, el que se le ocurriese. Y con nosotros, con ustedes, nuestro gran predicador internacional. Así me presentaba. Y salía el flaquito. Yo no hallaba ni qué decir. ¿Y sabes cómo prediqué mi primer mensaje? ¿Dónde está Diego? Diego, está por aquí. Mi primer mensaje, yo me acuerdo que dije, me parece y dije, ¡arrepiéntanse o se van para el infierno! Que fue el consejo que le dio a Diego aquí una vez en un mensaje. Después me comencé en Cubicito a predicar una etnia guayú. Una vez prediqué un mensaje titulado El infierno ardiente. Y hasta el encargado de la congregación se entregó a Cristo esa noche. Todo lo que... Después, en los cortigos Dios con nosotros. Y después de ese trajinar, me dieron un chance una vez en un culto de jóvenes. Y después me dieron un chance en una escuela dominical. Pero nosotros queremos ser famosos, arriba, lo vistoso, y no queremos pagar el precio del servicio cristiano, que siempre va de menos a más. Porque el Señor del predicador del bus es el mismo Señor del predicador del púlpito. Y el mismo Señor del que limpia los baños. Y es el Señor del que atiende a la gente. Y el Señor que enseña en la escuela dominical. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada.